José Miguel Pallarés es un escritor curtido en la terma, la tertulia madrileña que en los años 90 supuso un antes y un después en el género fantástico y de ciencia ficción español. Graduado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, ejerce como profesor y también es conocido por su faceta de traductor de, por ejemplo, la saga Crepúsculo de Stephenie Meyer o La canción de Aquiles de Madeleine Miller. Creadores de Mundos estuvo en la presentación de su quinta y hasta el momento última novela, Jauría de Truanes. Llevamos editando ciencia ficción, yo digo siempre editando pesadillas, ¿no? Editando pesadillas en forma de libros, cómics, ciencia ficción, fantasía y terror, ¿no? Y para mí es un placer pues haber contado con José Miguel como uno de nuestros nuevos títulos en 2023. Jauría de Truanes es una novela de ciencia ficción, una space opera tan clásica como atípica. Es un texto bastante rompedor con el término clásico, en el sentido de que si bien una ópera clásica está protagonizada por un protagonista que suele ser alguien inmaculado, alguien valiente, alguien fuerte, en este caso estamos hablando de que está protagonizada por simples supervivientes, gente pertenecientes al lumpen de la galaxia, desposeídos, marginados, gente de baja estofa. Soy una fanática de la ciencia ficción desde pequeña y eso hizo que, bueno, entre otras cosas, me hiciera físico y me hiciera cosmólogo. Y me llevé media vida estudiando planetas. Entonces, una de las cosas que más me han gustado es encontrarme con que realmente cuando estoy leyendo una novela, la ciencia es ciencia y no me saca de contexto. Y en este libro está extraordinariamente bien incorporada, está en su justa medida, está bien medida. Mi mundo favorito ha sido el de las Amazonas, el de las nuevas Amazonas que se reproducen por inseminación artificial. Me ha gustado mucho esa parte. Y en cómo la distopía, ¿no?, llega al absurdo, ¿no? Cómo se rompe una sociedad que ha caído por su propio peso y cómo se oculta la información, con ese guiño a las nuevas enfermedades pandémicas. No sé, creo que en ese sentido es muy aprovechable, tanto desde el punto de vista del pasado como de nuestro más terrible presente. La manera más concisa de escribir este libro es decir que es muy divertido. Es la mejor descripción de mis impresiones después de haberlo leído. Es muy divertido, tiene un ritmo muy ágil, está escrito además con un tono muy socarrón, así que realmente es el libro ideal para cuando lo que buscas es algo que te haga olvidar tus problemas, evadirte y ponerte de buen humor, ¿no? Que juega también con los elementos de la literatura clásica. Tiene un protagonista que se parece mucho a Odiseo, en el sentido de que es rico en ardides. Tiene ecos del viaje del héroe, pero desde un punto de vista antiheroico. Y por eso es Odiseo el personaje mitológico que más me ha recordado, en el sentido de que tiene metis, tiene inteligencia, astucia y un montón de recursos para salir de todos los atolladeros. Dentro de lo que es el marco de la novela picaresca, pues hombre, no hablamos ya del Lazarillo, del Estebanillo González o del Guzmán de Alfarache. Es un tipo de picaresca cuya referencia más lógica, más crítica, sería más bien la vida del capitán Alonso de Contreras, en el sentido de que hablamos de una serie de medidas que van siendo tomadas con ánimo de medrar, pero de medrar sin llegar nunca. Una novela de personajes donde los secundarios no tienen reparos en robarle el protagonismo al principal, a Isaac el Nauclero. Uno de los principales puntos fuertes de la novela es el protagonista, el Nauclero, que es un pícaro encantador, es un personaje al que no le importa mentir ni tiene ningún problema en romper las normas, saltarse las reglas, pero luego al mismo tiempo pues él se rige por un código moral personal muy estricto. Y aquí hablo también como madre. Los padres tendemos a idealizar a nuestros hijos. Los profesores no, los profesores tienden a analizar a sus alumnos, saber qué tienen de bueno y qué tienen de malo, aceptarlos como son y sacarles el máximo provecho. Y eso es lo que hace Isaac en todo momento con esos adolescentes. No los juzga, no los cataloga, simplemente acepta como son y los incorpora. Y esos enanitos son
lo que une esa tripulación. Tiene una relación propedéutica, que en la antigüedad significaría, ¿no?, que siempre está el adulto que se encarga de educar a los más jóvenes en su sabiduría. En la antigüedad sería en la política, aquí es en hacer trampas, ¿no?, pura y simplemente. Y me ha gustado cómo están poco definidos individualmente y son como un personaje coral. Lo único que está buscando es una familia disfuncional aglutinada por la propia figura de Isaac el Nauclero, y lo único que buscan son su supervivencia, y su supervivencia utilizando el único activo del que disponen, que es simplemente el ingenio. Es muy bonito de leer el proceso, la manera en la que todos estos personajes tan diferentes aprenden a convivir y a llevarse bien y van creando pues una familia sin lazos de sangre, ¿no? Y van creando pues su propio refugio frente al mundo en la nave del Nauclero. Akira Comics acogió la presentación de Jauría de Truanes, un espacio fantástico para todo tipo de actos culturales. Nuestro compromiso con hacer presentaciones y traer invitados pues lleva desde el año 94, prácticamente desde que abrimos. Lo que pasa es que en el 2018, que es cuando hicimos una de las ampliaciones de la librería, montamos este espacio en el que estamos ahora, que es un espacio multidisciplinar porque es un museo permanente de originales y también sirve, como estamos ahora viendo, de sitio para hacer charlas, presentaciones, firmas, el cuentacuentos de los peques, o sea, todo tipo de reuniones o de actividades culturales. Mi nombre es Isaac Racal y soy nauclero. Navegante estelar si lo prefieres. Contratista militar, explorador, comerciante y lo que se tercie. Todo se fue a la mierda con el último encargo. Perdí a mi equipo y tuve que empezar de cero. Ahora no sé cómo definir a mi nueva tripulación. Son como una manada, pero hay quien diría que más bien son una jauría. Una jauría sí, pero de truanes. La historia de Isaac empezó hace como muchos años. Una noche, debía ser 2004, 2005, una cosa así, me desperté sin un brazo. Entonces, dentro de mi sueño, me asusté tanto que me desperté de verdad. Y así fue como escribí la primera de las historias. Estábamos hablando de la revista Galaxia, estamos hablando de un momento donde ya se empieza a ver que el gusto de las viejas generaciones, que era la ciencia ficción, está siendo sustituido por un gusto hacia el terror. Y entonces la mezcla de eso acaba conformando un personaje peculiar. Lo que pasa es que la revista Galaxia, pues bueno, no duró y pasaron muchísimos años. Curiosamente, fue otra revista la que me ayudó a rescatar toda esa gama de todo ese personaje, porque Alberto López Aroca me invitó primero a rescatar los cuentos antiguos y posteriormente a publicar material nuevo. Yo en mi inconsciencia le dije que sí y en un momento dado, cuando me puse a leer el material antiguo, me di cuenta que había perdido mi conexión emocional con ese material. Me gustaba el personaje, pero el mundo yo no lo interpretaba igual y mi conexión con ese personaje era complicado. Por eso pensé, ¿y si le damos los 20 años que han pasado para hacer un relanzamiento? Quizá de las cosas que más me ha gustado hacer ha sido probablemente los personajes de los enanitos, porque realmente dan un sentido completamente diferente. Es decir, ten en cuenta que a lo mejor entras en una nave espacial cuando se recuperan después de la primera historia y dicen, ¡hostia, nuestro propio bicho asesino! Y lo adoptan como mascota. Es decir, que realmente van cambiando todo y te permiten que, junto con momentos muy álgidos, luego tienes otros momentos de bajón para poder hacer bromas, para poder hacer que la vida funcione. La idea es que sea como el buen maquillaje, que exista y que no se note. Entonces, normalmente a veces lo que puede ocurrir es que la propia explicación viene dada por la tensión de la aventura. Tenemos este problema y entonces la solución científica viene por ahí. En otras ocasiones, pues hay algo que le hacen
algo tan simple como cómo tomar un café en el espacio. El truco ha sido el decir, es una civilización en decadencia y entonces yo utilizo los conocimientos científicos de cómo suponemos que van a ser las cosas dentro de 20 años. Entonces, en ese truco yo me tengo que inventar muy pocas cosas, porque tenemos las cuestiones de armamento, las cuestiones de ciencia, que las cojo de la realidad. ¿Puede haber más historias de Isaac? Sí. Hay un segundo arco argumental planteado, donde, bueno, Isaac cumple uno de sus sueños, que es conseguir saquear toda una flota estelar y que le culpen a otro. Es su especialidad de engañar a todo el mundo casi todo el tiempo, ¿no? Pero va a depender esencialmente del señor editor, por un lado, y también de mi tiempo y la propia reacción del público. Es decir, cuando ves que hay una reacción positiva por parte del público, también tú, digamos, quieres dar continuidad a las historias. En definitiva, los personajes no te pertenecen nunca del todo. Las historias, una vez que las has lanzado, son en parte propiedad del público. Si la gente responde, sí, habrá una segunda parte.